Ojo con esto. ¿Qué pasó en Haití y qué rayos está pasando en Cuba? Señores, bienvenidos a Opinión Joven. Aquí el día de hoy con Fernando, única vía, una de las personas más detestadas de las redes sociales, y Carlos Muñoz. Di la verdad de lo... Bueno, detestado por muchos, amado por otros, dentro de los cuales me incluyo. Señores, hoy tenemos un tema bien caliente, está viral y quiero iniciar rápidamente hablando de Cuba. En Cuba están pasando una serie de situaciones y hemos visto que se ha hecho viral el hashtag SOS Cuba. Yo quisiera que Fernando, que tiró un rafagazo de su cuenta @unicaviard, ¿correcto? Sí. Nos hable un poquito de qué está sucediendo en Cuba y por qué deberíamos nosotros contribuir o no contribuir a ese hashtag, a ese movimiento que está pasando allá. 100% debemos contribuir como país. ¿Por qué? Pero antes de eso, vamos a explicar qué es lo que está pasando. Era una cuestión de tiempo. Estamos hablando de más de 60 años de una terrible dictadura que comenzó incluso hasta con campos de concentración. Pero una dictadura popular que la mayoría quería, ¿no? No. El sentimiento que había cuando llegó Fidel era un rechazo a Batista. No era algo a favor per se del comunismo. De hecho, Fidel negaba ser comunista antes de llegar al poder. Es correcto. Tal vez no en su círculo interno y en lo que estaban en Sierra Maestra con él, pero sí lo negó a nivel global ante la ONU, etc. O sea que no se puede decir que era un sentimiento generalizado que los cubanos querían el comunismo. Además que Cuba, en esa época, era uno de los países más prósperos y económicamente prósperos de la región, mucho más que nosotros. Nos llevaban, como se dice aquí, la milla, en ese sentido. Entonces ya era una cuestión de tiempo. No son libres. Un cubano no puede perseguir sus sueños, no puede emprender. Un cubano no es libre. No es libre. Es esclavo del sistema. Explica un poco esa situación, literalmente, ¿para qué tú estás en esta vida? ¿Qué es lo que te llama? Todo el mundo quiere perseguir sus sueños. Sí. En Cuba tú no puedes hacer eso. El Estado controla todo. Tú no puedes emprender, no te puedes desarrollar. Si tú quieres ser rico, si tú quieres vivir bien, tú no puedes. Tú eres un esclavo del sistema. El Estado te da cartillas de razonamiento y te dice, tú vas a tener un jaboncito mensual, tú vas a tener un arrocito, tú vas a tener esto y aquello. Ok, entonces, ¿qué está pasando ahora en Cuba? Entonces, ese hartazgo que tiene desde años, que estaba suprimido por el miedo y el terror, que comenzó con los famosos fusilamientos de Fidel, el Che y todos los demás, que también tenían campos de concentración y de trabajo para gays y para todos los opositores y toda la población, para disidentes, que causó una migración masiva y que luego expropió mediante una ley todas las empresas y todas las industrias y todos los comercios de un solo tiro, ¡pam!, de inmediato. Y obviamente eso, con ese terror, suprimía, y con esa persecución política y tantos presos políticos, suprimía cualquier intento de sublevación contra el régimen. Y también hay que destacar que no se puede votar. El mismo gobierno, es el partido de gobierno que vota el presidente, que es el mismo Congreso que controlan ellos. El pueblo no vota. Wow. El pueblo no elige su presidente allá. Por eso tienen más de 60 años. Es la asamblea quien elige el presidente, que es controlado por ellos mismos. Y es ilegal, de hecho, ser contrarrevolucionario. O sea, hay que ser del partido. No está ilegalizado todo otro partido en Cuba. Entonces, con el miedo suprimieron toda sublevación. Pero ¿qué pasa? Primero muere Fidel. Después se aparta Raúl Castro. Ahora tienen Díaz-Canel. La gente se atreve un poco más. Y agregando el elemento de las redes sociales. Agregando el elemento también de la crisis del COVID. La gente se empoderó. Exacto. Y más que últimamente, la situación ha empeorado. Porque como internacionalmente todos los precios están subiendo, Cuba, la escasez que ya tenía, la escasez grave, que no había de nada, no hay de nada, y lo que hay es tan caro que ningún cubano lo puede comprar por el sistema comunista que fracasa de origen, que ahora es mucho peor. Una pregunta, ¿realmente es la mayoría, Carlos, quizás tú puedas abundar un poco en esto,
que está ahora sumergida en esta nueva revolución en contra del gobierno, en contra de la revolución? Pero, ¿O es 100%. una minoría que está...? Porque yo he visto algunos medios que han publicado, miren, dicen que en Cuba hay una mayoría rebelándose, pero son tres gatos que están realmente en las calles. ¿Qué está pasando allá en ese sentido? ¿Es una mayoría o es una minoría que está en contra del gobierno? Yo te diría que una mayoría silente, pero vamos a darle la oportunidad a Carlos. Y también, y minoría que sale, pero una mayoría silente. ¿Por qué no se atreven por el miedo? Claro, exactamente. Lógicamente, un gobierno autoritario donde se sabe que va a haber represalias, es cuestión también de arriesgar tu vida. Hay desaparecidos ya, hay detenidos. Yo creo que es una cuestión que hay que reconocer de valentía civil cuando se sabe que la población está desarmada. No es lo mismo claro. que puede pasar... Que ese es el error de desarmar una población. La gente que... Y es una isla, lógicamente, que etimológicamente vinculado, aislado. O sea, no es lo mismo que como puede pasar en Venezuela, que hace fronteras con diversos países. Ujú. Cuba está en una isla. Entonces, el armamento, la valentía que hay que tener para enfrentarse a un gobierno que tiene ya un legado de actos criminales, realmente es algo honorable. Y hay que recordar algo, por lo menos del dominicano en sí, que Pedro Enrique Sureña decía mucho. O sea, nuestros países hermanos, o sea, los países hermanos que incluyen a República Dominicana, son Cuba, Puerto Rico, inclusive Venezuela. Por la misma familia hay que recordar todas estas familias que vinieron antes de, o sea, lógicamente siempre había una interconexión entre las islas. No podemos hacer un caso omiso a lo que está pasando, no solamente por las repercusiones sociopolíticas en la región, sino por un deber histórico de lazos de fraternidad y de hermandad. Claro. Tú mencionabas, Fernando, en tu post, que lo leí, muy bueno. Prestemos atención, era algo así como prestemos atención a lo que está pasando en Cuba para que no pase luego en República Dominicana, Correcto. para que no haya un SOS República Dominicana. Correcto. Y colocaba la foto de José Horacio, de Faride, de Johanan, el científico. Explícanos un poco de eso y por qué esas figuras, o sea, tenemos que tener un temor ante esa gente, o qué es lo que pasa con ellos, porque es un poco confuso esa parte. Yo te explico. Mira, todo país que cree y que ha creído en la historia que que nunca le va a llegar el socialismo, le termina llegando. La Venezuela de los 90 pensaba que no iba a pasar. La Cuba de los 50 pensaba que no iba a pasar. Perú de hoy en día, de hace menos de un mes, ha elegido un comunista que literalmente admitió en televisión pública que iba a expropiar, y yo lo subí, muchos medios, muchos recursos naturales, etcétera, etcétera. Y es bueno que tú digas... Pero voy para la pregunta que me hiciste. Entonces, el problema es que nunca se sabe cuándo realmente puede llegar el socialismo, porque los socialistas, los dictadores socialistas, siempre engañan al principio y se venden como moderados. Ese es el problema más grande que hay para poder combatirlo y detectarlo. Igual como te dije que hizo Fidel, igual como hizo Hugo Chávez. Chávez negó en televisión pública ante Jaime Belli, ante Jorge Ramos, ante muchísima gente, que no era socialista, que era humanista y que iba a tratar bien a los empresarios y que no iba a expropiar. Y desde que llegó fue exprópiese a punta de dedo, creando la situación que hay aquí ahora, que como no hay propiedad, como la propiedad privada no es incentivada y te la quitan, nadie quiere invertir, se va a la inversión privada, hay una fuga de capital y se quedan sin producción nacional. Y una tremenda escasez, la gente se muere de hambre, comienzan a imprimir dinerito para tratar de inyectar dinero en la economía, crea una hiperinflación y la gente termina comiendo de la basura. Eso es lo que pasa en todo el régimen. Ahora, mi pregunta Entonces, es... voy al tema ¿Por qué carajo los países de Latinoamérica vemos que eso ocurre en Venezuela? Entonces, y volvemos entonces y caemos en eso, o sea... Pero déjame explicar la parte más delicada, que fue las personas que dije José Horacio, que había que tener cuidado, precaución. ¿Tú tienes un problema personal con ellos? No, para nada. Ellos, incluso algunos hasta me caen bien personalmente. Pero sí, yo quiero reconocer que José Horacio, lo conozco en persona, es muy duro. O sea, es un tipo que trabaja y yo quisiera decir que ojalá todos los diputados tuvieran el empeño que tiene ese muchacho en la Cámara de Diputados, junto con otra gente como Omar. O sea, hay mucha gente faja ahí. Sí, pero lo que yo no le quito su liderazgo. No, y por eso precisamente, y yo no... A ver, precisamente por eso es que yo sí le doy importancia,
Porque sí, yo no digo, no, ellos nunca van a llegar. Yo sí digo, es posible que cualquiera de esas personas que mencioné puedan llegar un día al poder. ¿Cuál es el peligro que esa gente llegue? Entonces vamos al tema, que no hemos llegado ahí. ¿Cómo uno entonces identifica un socialista si siempre se venden como moderados? Hay que ver los indicios. Entonces, hay que ver los indicios de exclamaciones extremas. Si son de centro izquierda, se venden como de centro izquierda, pero tienen expresiones apoyando cuestiones en el pasado de extrema izquierda, como apoyar, por ejemplo, a Fidel, o apoyar al Che, que es un asesino, la máquina de matar se llamó él mismo, y fusiló muchísima gente, apoyar a Chávez, Fidel, ¿Quiénes apoyaban a entonces, Chávez? por ejemplo, el mismo Jorge Horacio, por ejemplo, ya que tú me lo preguntas tan directamente, hay un tuit apoyando al Che, apoyando a Cuba. Pues, sí, eso está en la publicación, tal cual, con fecha y todo. Y no solamente él, también todos los demás, que eran como 10, Matías Bosch, el abogado Nassef, etcétera, etcétera, apoyando a Venezuela, Cuba. Entonces, la única protección y el mecanismo de protección que uno tiene ante una futura posible, porque no es certero, yo no digo que es obligatorio que ellos van a ser así. Pueden ser que sí terminen como socialdemócratas y no sean socialistas. El problema es que, como siempre mienten, uno tiene que tener un mecanismo de protección. Entonces, yo simplemente digo, cuidado, alerta y precaución con ellos. Es lo único que digo. Es lo único que estoy diciendo. No estoy diciendo manada. Y incluso una de las razones por la cual no soy extrema derecha, como te gusta decirme. No, como es la que gente yo piensa que tú... No. Es precisamente porque, por ejemplo, en uno de extrema derecha decía, no, hay que legalizar los partidos comunistas, como pasa en algunos países de Europa, ¿verdad? Como están ilegales. Yo no digo para nada. Perdóname. Están legalizados los partidos comunistas. O sea, tú no puedes... Yo no estoy a favor de eso para nada. Yo que estén libres, se expresen y taquen todos los votos que saquen. Y si llegan al poder, llegaron al poder. ¿Y qué países son esos que tienen eso ilegal? Varios del Europa del Este. Creo que Hungría, Sí. creo que República Checa, de esos que Si no me equivoco, hasta Polonia también. Hay que revisar, pero no Ahora, ¿no es una solución a que se implante un sistema comunista en un país? No, para nada. Yo estoy en contra de eso. ¿Pero por qué tú estás en contra? Esa es mi pregunta. De ilegalizar un partido comunista. De ilegalizar un partido. Por la libertad. Y la libertad de pensamiento y expresión. Claro. Y porque yo defiendo eso a muerte. Son valores demasiado importantes. Yo tengo una perspectiva que yo quisiera rápidamente aportar. Mira, yo lo que entiendo que en un país siempre va a haber diversidad Claro. ideológica y política, porque se entiende que de una manera se va a administrar mejor. Y yo sé que yo no conozco a muchos en ese grupo, el único yo conozco que lo estaba comentando era a Johanna, que sé que tiene un interés genuino de igualdad y de derechos, Sí. que todos deberíamos tener en una sociedad libre como esta. Yo no dudo que crean eso, ¿eh? Sí, y yo no dudo que crean lo eso. que yo digo que nosotros necesitamos como sociedad llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Poner ejemplos, utilizar fórmulas que no ha resultado en un país. Muchas veces lo que hacemos como entre dominicanos, porque todos somos dominicanos al final aquí vivimos, lógicamente algunos con mejor o mayor ventaja, que eso siempre va a pasar. Pero cada uno tiene el propósito de aportar al país. Y yo creo que tenemos que utilizar todos los recursos necesarios para hacerlo, de cualquier ámbito. Y yo entiendo que siempre hay buenas intenciones. Y yo sé que muchas veces no se debate porque hay un instinto de veneno. Y yo siempre lo he dicho, genuinamente hablando, yo sé que hay personas que están en diferentes espectros políticos, pero eso no le quita lo moral. Yo te voy a decir algo interesante. Claro. Mira, yo te voy a decir algo Yo no lo dudo para nada, ¿eh? No, estoy de acuerdo con Te voy a decir eso. algo súper interesante. Simplemente pienso que están extremadamente equivocados en no, la filosofía sí, que tienen. pero voy a decir algo Y súper interesante. peligroso sin ellos saberlo. Mira, parte de mi familia con la tiranía, mi propio padre estuvo en la 40. Wow. ¿Cuál eran los ideales que él tenía? Todo lo que era en contra del régimen. ¿Y qué es lo que Claro. le enseñaban que era contra el régimen? O que había que hacer la revolución, que mira cómo Cuba está Comunismo, me ayudando. parece. Entonces, se avecina... Y lo grande es que Trujillo hizo muchas políticas de izquierda, ¿eh? Claro. Eso es lo grande. Expropiaciones, eso sería impuestos progresivos. Eso sería Sí. para otro tema, pero Sí. sugiero hablar Claro. también de eso, porque
todo es parte de eso. Sí, de cómo interaccionar. Una anécdota, los comunistas matan comunistas, se viven peleando entre sí, como Stalin, Trotsky, etcétera, etcétera. Y es una falsa... Y ahí va a llegar, exacto. que muchos de ellos, por ejemplo, entre mí y mi padre me decía, cuando hablaba, yo, padre, entonces, ¿cuál es? Me decía, no, porque yo, eso eran marxistas, leninistas, o sea, el marxista, pero este es leninista, este trotskiano, Sí. Uno era anarquista, stalinista. o sea. No, y seguían las líneas de cómo implementaban ellos lo que era el socialismo. Al final, cada persona dentro de su ambiente trata de tomar una perspectiva de lo que le han enseñado, lo que entiende que es lo más justo. Yo lo que entiendo como sociedad, que deberíamos sentarnos y de verdad, con el corazón en las manos. Yo creo que deberíamos debatir. Nosotros, claro, pero el debatir para aportar Para construir, ideas, claro. porque muchas veces, y yo te voy a decir algo, yo sé que, pero esto es algo personal mío de Carlos. Por ejemplo, yo tengo referentes intelectuales, pero Agustín Laje no uno mío, porque Agustín Laje es como un rockstar, ¿tú me entiendes? Que muchas veces hacer quedar mal al otro y ya, y él brilla. Yo creo que no, yo creo que todos somos dominicanos, debemos aportar, mira, ¿qué es lo que tú crees en el área de salud? La riqueza no está distribuida, pero ¿cómo vamos a crear la riqueza? Entonces, ese es el verdadero Sí. diálogo que debemos Tú tener. llamas a la unión. La unión, pero también jerarquizar las ideas, qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Claro. Porque si seguimos en esto, lo que vamos a hacer es un acto canibalístico de que no vamos a tener un país que realmente vamos a querer, porque el país está encaminándose, pero falta muchísimas cosas que yo sé que con el tiempo, si nos unimos como dominicanos, vamos a cambiar, porque muchas cosas son económicas y yo siempre soy recto. Hay muchas cosas que son económicas, pero hay cosas que son socioculturales que hay que hablar. Claro. Y no se puede invisibilizar. Entonces, ese es mi aporte. ¿Puede Cuba aprovechar esta coyuntura? O sea, ¿es realista pensar en una Cuba libre por esto que está pasando o eso no? Mira, en la etapa que está, a ver, tomando el esquema de la estrategia soviética, que fue que él implementó Cuba en su sistema, ellos tienen la población en lo que ellos llaman la etapa de normalización, que está totalmente controlada y hay terror, etcétera, etcétera. Y tienen un poder absoluto con armas y el pueblo está desarmado y ellos controlan literalmente todo. O sea, no hay nada que no controle el Partido Comunista Cubano. Entonces, ¿qué pasa? Lo lamentable es que en esta etapa no hay forma de salir del régimen sin la fuerza. Es un problema, porque lo que están dentro de Cuba no tienen la fuerza para eso. Entonces requiere una intervención militar. Uh-huh. Eso es una de las tragedias, porque a mí no me gustan las intervenciones militares. Ahora, si cubanos en Miami, como se han reportado, van en naves hacia Cuba con una milicia, Sí. porque con armas que no tiene la población, creo que algo más justo para eliminar este régimen. Claro. Porque a mí no me gustan las invasiones de Estados Claro. Unidos. Algunas sí se pueden justificar, pero normalmente no me gustan. Sí, es correcto. Señores, hace unos días pasó una tragedia en Haití que yo quiero decir públicamente acá que lamentamos mucho. Por lo menos estoy hablando por mí. Al dominicano se le caracteriza mucho por ser anti-haitiano y yo quiero decir que por lo menos en el país que yo he crecido, en Santo Domingo, eso no es lo que yo he visto. Yo cuando leí esa noticia en la mañana ese día, a mí el día se me dañó. Porque más que un magnicidio, fue un ser humano que murió, fue un padre que murió, fue un esposo que se mató en su casa sin la más mínima demostración de piedad. Y eso es algo que lo he hablado con muchos de mis amigos. Indistinto a la postura ideológica o lo que fuese, eso es condenable. Y eso no debe de pasar y eso lo lamentamos mucho. Y bueno, de más está decir que desde acá hay mucha gente orando por ese país y en apoyo, solidario como siempre hemos sido. Ahora bien, desde que eso ocurrió, Fernando, cuando yo lo vi, yo dije, aquí hay algo extraño. Hay un bobo, como decimos aquí en República Dominicana. Porque ¿cómo va a ser? Obviamente, nosotros no vamos aquí a exponer qué pasó realmente porque no sabemos. Pero Está en etapa de es investigación todavía. extraño que lleguen un grupo de personas, como se dijo, a la casa de un presidente, entren, lo maten
y salgan. Sí. O sea, eso es o sea, yo dije, no, pero es que lo primero que yo pensé desde que vi la noticia, dije, no, a ese pana lo mató su seguridad. Sí, eso Eso es lo que yo concluí en mi o ignorancia. otros políticos que apoyaban eso. Se Sí. decía, pero quisiera entonces, Carlos, Pero eso es especulación todo hasta ahora. porque totalmente realmente son las especulativo. teorías que se manejan. No estoy simplemente. informando que eso fue lo que pasó, pero me gustaría... ¿Qué yo quiero con esto? Carlos conoce bastante del contexto histórico de lo que es con Haití, porque eso es lo que él es, historiador, antropólogo, ¿verdad? Y quisiera que tú hables un poco de por qué... bueno, antes que tú, Fernando mandó el mismo día inmediatamente a Abinader a militarizar toda la frontera. Como no es extraño. Propuse, sí. Ahora bien, Fernando, brevemente, antes de que Carlos entre a un poco del contexto de Haití y República Dominicana, ¿tú entiendes que las medidas que tomó el presidente ese día fueron correctas o cómo tú lo ves? Muy. Sí. Muy. La operación que hizo incluía incluso la fuerza aérea. Sí. No solamente militarizó, cerró la frontera inmediatamente, militarizó la frontera inmediatamente, sino también que supervisaban de forma aérea toda la frontera. Y lo más importante de todo es que ya desde antes de eso había anunciado algo que me sorprendió realmente por el tema de que era un tabú, y era un tabú precisamente por Trump, que es el tema del muro. El tema del muro estaba demonizado en todo el mundo. Que es algo retrógrado, dice mucha gente. Y aquí el presidente dijo, we're gonna build a wall. ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, yo creo Y que... lo que pasa es que es urgente, es necesario, es de emergencia nacional. Estamos hablando de un país que es un estado fallido, que está controlado por gangas criminales, literalmente, son más de 10, hay muchísimas. Una de las famosas es el famoso barbecue o BBQ, como sea que le llamen de diferentes formas. Y que encima tienen muchísimos problemas, no solamente de la pobreza extrema que ya importa en un país pobre como el nuestro, sino también que destruyen el medio ambiente, aparte del aspecto criminal, también aparte del narcotráfico. Sobrecargan nuestros hospitales, sobrecargan nuestros de todo. Muchas Ahora, cosas. yo estoy a favor de la migración haitiana legal, incluso de bajos recursos. O sea, no te creas que yo cierra la frontera y ya. Mi propuesta es que se controle la frontera, porque hay que tener un control, pero tener una política migratoria controlada, sostenible, razonable. ¿En base a qué? En base a nuestras necesidades, en base a las empresas que necesiten mano de obra, etcétera. Es decir, por ejemplo, yo estoy a favor de que se dé una visa de trabajo casi automática a todos los haitianos que ya tenían trabajo. Claro. El problema es los que están de más, los que no tienen trabajo, los que están acá, los que solamente están... y que también se pongan a pagar impuestos a ellos, porque lo que están haciendo es sobrecargando el sistema. Claro. Entonces, los que están sobrecargando el sistema que no, bueno, ya ahí tienen que... Claro. Carlos, alguien me comentaba, mira, al presidente lo mataban los grupos, las gangas, cuando quisieran. Yo no entendí cuando me dijeron eso. Yo quisiera que tú expliques aquí un poquito del contexto, quizás sociopolítico de Haití y de por qué nosotros tenemos que estar alerta, no podemos ser permisivos, porque hay que ver más atrás en la historia, qué es lo que ha pasado. Ok. Hay que ver algo, aunque totalmente es un hecho que ha impactado a la región entera. No es el primero. Ya han sucedido con son 3 magnicidios. Allá. Sí, históricamente hablando, ¿no? De Saline, el primero. Wilbur Sam, que fue lo que provocó la intervención estadounidense en Haití. Y lógicamente el último del expresidente. Mira, yo creo que esto hay que examinarlo. Y perdóname, Carlos, ¿esos complejo. magnicidios a quién se le han achacado en el pasado? ¿Qué? A Wilbur, lógicamente, fue lo que le conocían como los cacos, que eran una fuerza militar. Lógicamente, por un contrario, habían políticas que se estaban llevando a cabo por cierto grupo mulatos. Hay que reconocer que Haití, antes que Boyer lo unificara, estaba dividido y hay muchos intereses, así inclusive Papadoc hizo sus políticas en base a eso, ¿no? En base de este es un mulato, este es un privilegiado, no va a entender lo que es, pero vino a instalar, vendió eso para instalar uno de los gobiernos más dictatoriales y sanguinarios, ¿no? Que ha conocido la región,
un gobierno oscurantista para la población, que ha sufrido muchísimo. Estamos hablando de que desde Haití lleva más de 15 golpes de Estado. Wow. Estamos hablando Es una cultura ya. Estamos hablando de que hay muchos intereses que se fabrican para que Haití no prospere dentro de un sistema que prácticamente utilizan los fondos muchas veces de organizaciones internacionales para ellos mismos, para depositarlos. Creo que él siempre lidera en el primero o en el segundo ranking de corrupción, que son fórmulas, lógicamente, para mantener un país pobre, un país claro. donde no se preocupa. Un país, mira, Haití es un reflejo de y esto lo voy a decir por lo menos en ese sentido, ¿no? Estatal, cuando el gobierno no se preocupa por los patrimonios naturales, lo que puede provocar la erosión de la tierra, lo que puede provocar desastres naturales cuando impactan a Haití. Y bueno, en fin, quiero ser breve. Hay muchísimos elementos que diversos historiadores académicos siempre enfrentan con Haití. Dicen esto es por esto. Pero como sé que hay poco tiempo para que también puedan hablar, yo entiendo que lo que se debe hacer para Haití actualmente, políticamente es muy caótico, pero en la subsistencia de la población rural, que es abrumadoramente mucho. Muchos se desplazan, lógicamente, a la capital, y más ahora cuando está todo este ambiente de incertidumbre. Pero el antropólogo Jack Weatherford siempre explica que las ayudas humanitarias, cuando son de donaciones de alimentos, lo que hace es una desestabilización de la producción local. Tú no puedes competir cuando te mandan leche, cuando te mandan arroz internacionalmente, que eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, con ayudas de ONG de protestantes, diferentes tipos de naturalezas, ¿no? Uh-huh. Que vamos a enviar comida. Tú tienes que analizar qué ellos están produciendo. Tú no le hagas una competencia justa. Entonces, tú al querer ayudar, no conociendo el país, y esto es algo interesante, mira, uno puede tener buenas intenciones de querer ayudar, pero si uno no conoce los elementos socioculturales, económicos, políticos, ¿qué se necesita realmente? Uno lo que va a hacer es entorpecer y no aportar nada. Y son los elementos necesarios. Después de ahí, sé que no voy a cortarlo aquí porque yo sé que seguro quieren aportar un poco más, pero hay muchísimos temas de qué hablar al respecto. En resumen, o sea, hay que tener... yo siento que muchas veces la generación nuestra no vive muy pendiente de este tema o no lo ve como una amenaza. Pero ustedes, aquí se concluye que sí, que hay que tener cuidado con Haití, con lo que está pasando y tener el ojo a esa situación. Hay dos elementos que yo quiero que no se olvide, y es que Haití, nosotros tuvimos un tiempo, inclusive Haití fue... No en tiempos coloniales, lógicamente, porque hay que reconocer algo. Colonialmente era una colonia para explotarla. No, si tú le comparas Nueva Francia, en lo que es el Quebec, lo que es Saint-Pierre-et-Miquelon, que eran colonias pesqueras, de asentamientos familiares, fue totalmente... pero obviando ese tema, Haití tuvo momentos como todo histórico de luces y de sombras. San Domingo. Sí, no. Y con el mismo Boyer, que fue un ilustrado, pero con realismo político, porque utilizó el realismo político de un ejército más fuerte, ¿verdad? Para venir acá. Y con cosas buenas, por ejemplo, porque siempre todo tiene luces y sombras. El derecho francés que bebía el derecho haitiano que bebía del derecho francés ilustrado, le permitía a la mujer hacer transacciones, lo cual no le permitía el derecho tradicional español. Pero bajo un régimen autoritario hay que sopesar, hay que recordar que estuvo ahí para las cosas impositivas, pero también estuvo ahí cuando en la lucha de la restauración, estuvo ahí, aunque se le amenazó, pero hay personajes de ascendencia haitiana estuvieron aquí luchando también. Entonces, debe haber, yo entiendo que siempre hay como que este sentido de enemistad, pero debemos recordar que estamos ahí los dos y que compartimos un mismo destino. Claro. Y tenemos que entender que ahora mismo el enemigo no es el pueblo haitiano, sino un grupo que se ha apoderado de Haití, que está dispuesto a utilizar la población como carne de cañón, y tenemos que pensar en esto
como un elemento unitario en decidir qué se debemos hacer en conjunto y con voluntad. Por eso es conociendo la historia de Haití, los elementos sociopolíticos, socioculturales, económicos, para ver cómo podemos ayudar y cómo podemos mejorar. A mí lo que no me gusta es cuando nos acusan a la República Dominicana de racista. Simplemente por querer tener una política migratoria sensable, razonable. Claro. Eso es una falacia muy utilizada. Siempre va a ocurrir... y no hay un solo ejemplo de mira, racismo siempre va a nivel de país. Siempre va a ocurrir un discurso así cuando hay islas, incluso islas que comparten el territorio, Chipre, Grecia, etcétera, etcétera. Chipre y Turquía, los chipriotas y los turcos, porque hay gente... De hecho, Carlos, nosotros nunca lo hemos ocupado a ellos. Nosotros sí. Pero sí. Y nunca le hemos hecho genocidio tampoco. Ellos sí se les fue la mano en la del Degolla de Moca. Sí. Se le fue la mano ahí full. Sí. Pero hay que... Trujillo, bueno, Trujillo sí. Exceptando Trujillo. Sí, correcto. Y ahí sí te voy a decir cosas. La matanza del 17. Fueron perpetradas por autoritarios. O sea, Dessalines, recuerda que claro, fue... igual que Trujillo. Tenía una política sanguinaria. Igual que Trujillo. Entonces... Él tomó casi Moca entero. Mira, y mató 500 personas en la catedral. Y es lo que... No, yo estoy de acuerdo. Por eso mismo conociendo la historia... Especialmente los blancos. Claro. Y por eso yo estoy de acuerdo. ¿No? Y tuvo una visión de expropiación a eso y dárselo a sus generales y a sus compinches. Sí. Que esos son fórmulas para el fracaso. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con algo. Si seguimos, por ejemplo, tenemos que avanzar y tenemos que delimitar, ¿no? Dónde nosotros ayudamos, dónde ellos se dejan ayudar, dónde ellos pueden ayudarnos, dónde nosotros podemos ayudar y cooperar. Pero recordar algo, como se ha hecho, cualquier ayuda que se vaya a hacer no puede ser en manos de un grupo que no tiene el interés de Haití primero. Especialmente el Clinton Foundation. Tenemos que asegurar que... Especialmente el Clinton Foundation. Tenemos que asegurar que el pueblo haitiano... Hay pueblo haitiano que es rural, que nunca han pedido ayuda, siempre han estado trabajando sus conucos. Y hay muchas organizaciones internacionales que lo que dicen eso, necesitamos ayudar a que en este país con el suelo erosionado, víctimas de tantos desastres naturales, con pobre infraestructura, tenemos que buscar la forma de nosotros llegar al pueblo. Y yo creo en eso, yo creo que el pueblo, antes de toda esta burocracia organizacional, el pueblo tiene la facultad y tiene esa vinculación a su tierra. La mayoría de los magnates se van, la mayoría de esos políticos se van, siempre piden, y históricamente, asilos, y nunca termina bien. Entonces, yo espero que como generación que se está levantando, nosotros tengamos en mente, lógicamente, nuestra historia, pero también entender que llega un momento en que si no caminamos los dos con la misma visión, no vamos a prosperar. Sí. Porque esto es algo simbiótico. Señores, gracias por su sintonía, por su view. Suscríbanse, denle like y compartan este video. Ojo con esto, Haití y Cuba.